A continuación nos va a hablar Rebeca Recio. Ella es arqueóloga, también es conservadora de museos. Perdón, pero un momentito. Ahora ya sí. Decía que ella es arqueóloga y también conservadora de museos. Está a cargo del Departamento de Investigación y Colecciones del Museo Cerralbo, donde se conservan unos fondos arqueológicos bastante importantes relacionados con la figura del marqués, y aquí dentro también incluye lo que son las colecciones numismáticas dentro de los fondos arqueológicos. Ella ha realizado también numerosas excavaciones arqueológicas y desde su puesto en el museo, pues su especialización está centrada ahora sobre todo en el estudio de la figura del marqués de Cerralbo y su actividad arqueológica y los fondos que se conservan. En distintas ocasiones hemos tenido ocasión de compartir mesa para que ella nos hable de lo que es la colección del museo, la colección numismática del Museo Cerralbo, que no es muy conocida, pero tiene unos fondos muy importantes, de una procedencia muy específica, y hoy en concreto pues, nos va a hablar sobre estos fondos del Museo Cerralbo y su difusión en línea, la finalidad de compartir, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización y a Paloma Otero la invitación. Tengo grabada aquí en la memoria que me decías, no seas pesimista, tenemos que expresarnos y expresar nuestro trabajo siempre con optimismo, y lo tengo muy grabado porque hemos visto tu intervención en el arqueológico, después ahora el gabinete numismático y ahora el Museo Arqueológico, el Museo Cerralbo, y vamos disminuyendo en personal que estamos, porque aunque utilice la primera persona del plural, pues soy yo. Sí, no obstante, quiero agradecer que desde hace 2 años y medio estamos trabajando, intento trabajar y aportar lo poco que sé a estudiantes que vienen en prácticas, estudiantes tanto de grado como de posgrado, que vienen al Museo Cerralbo a realizar sus prácticas, y que los estoy cogiendo para la colección, fundamentalmente para la colección numismática, y que gracias a su trabajo pues podemos avanzar mucho más, sobre todo en las catalogaciones en línea, en la catalogación en línea. Con lo cual, bueno, el plural por unos cuantos meses al año se puede utilizar. Vamos a ver. Para que nos hagamos una idea, dentro de los fondos museográficos de la institución, la colección numismática abarca un 67% del total de las diferentes colecciones que engloban este museo. Si a estos fondos museográficos añadimos los fondos documentales, la colección numismática se quedaría en torno a un 46%. No es un museo de numismática, es una casa museo de un coleccionista, alberga diferentes colecciones, y por lo tanto la presencia de la numismática dentro de la exposición permanente tiene la misma envergadura o la misma presencia que el resto de las colecciones. Bueno, los grandes museos, cuando surgen en los siglos XVIII y XIX, lo hacen con una finalidad de disfrute y de contemplación presencial. Se requiere la presencia física, pero en la actualidad estamos pasando de esa presencia física a una visibilidad, ¿no? Todos los museos que trabajamos en colecciones o que tenemos colecciones a nuestra custodia, lo que queremos es que éstas se visualicen, se hagan visibles, se hagan públicas. Cuando una colección no tiene visibilidad, corre el riesgo de quedar en el olvido, es decir, que otros agentes externos, otras instituciones, otros investigadores externos al propio museo no utilicen ese conocimiento o no utilicen esas piezas, esos objetos que nosotros tenemos para incorporarlos en sus estudios. Y a mí este es un aspecto que me preocupa bastante, fundamentalmente porque yo no puedo abarcarlo todo, con lo cual mi función principal es dar visibilidad a las colecciones para que otros puedan aportar esa parte que yo no puedo ni debo siquiera, ¿no?
Por lo tanto, no solo es importante dar visibilidad a las colecciones, sino que todos los proyectos que se generan a partir de las colecciones, todos los estudios, todos los resultados de estudios y de proyectos que realizamos con base a esas colecciones también tienen que tener visibilidad. Los resultados también tienen que ser visibles. Y aquí es donde entra en juego que nosotros, los conservadores o los profesionales o los trabajadores de los museos también tenemos que mejorar la forma de transmitir esos conocimientos. Y, por lo tanto, tenemos que pasar un poco, por lo tanto, aquí Internet, digamos, que ha venido un poco a salvarnos. Hemos pasado de esa presencia física a la conectividad y a la interconectividad, que voy a hablar un poco ahora de ella. A nosotros nos ha tocado vivir pues, en medio de este cambio, ¿no? De pasar de un cambio en la forma de transmitir la información y de transmitir el conocimiento. Y las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, nos vienen a ayudar en ese campo. Los museos ya no necesitan la presencia física de los visitantes, aunque es verdad que es muy saludable, o sea, hay que decirlo que es muy saludable visitar un museo, pero en realidad no necesitamos tanto esa presencia física, sobre todo para difundir las colecciones. Las TIC nos ayudan a ello. El primer catálogo que apareció por parte de la Subdirección General de Museos Estatales fue en 2008 el catálogo de las colecciones iberoamericanas de los museos españoles, en el cual el Museo Cerralbo participó con todos los museos de la subdirección, hasta 24 museos fuimos, en incorporar registros a este catálogo. Fue la primera vez que en el Museo Cerralbo, durante 2007 y 2008, empezamos a catalogar los fondos numismáticos. Hasta el momento todos los fondos estaban recogidos en Domus a nivel inventario, pero tuvimos que catalogarlos y partir completamente de cero para poder estar en este catálogo, con lo cual esta fue nuestra primera inmersión dentro del mundo digital. 2 años más tarde, en 2010, apareció en los catálogos generales de los 16 museos de titularidad y gestión directa de la Subdirección General de Museos Estatales, como es el Museo Cerralbo, y a su vez apareció la plataforma de CERES. Por lo tanto, aquí es donde con CERES y con el catálogo general lo que hemos hecho es empezar a trabajar en la conectividad. El requisito fundamental es tener instalada la plataforma Domus, es decir, el sistema de documentación y gestión museográfica en el cual ahora mismo 90 y pico museos, ¿no? Somos los que estamos trabajando prácticamente. 170, madre mía, 170 estamos trabajando con Domus y 90 y pico estamos en CERES, eso es. O sea que es una plataforma que se extiende. ¿Y cómo pasamos a la interconectividad? Pues lo ha explicado antes un poco Reyes Carrasco. Desde CERES pasamos a la interconectividad gracias a Hispana y a Europeana. Por lo tanto, esta faceta, digamos que en el museo, gracias al trabajo, a la labor que están haciendo desde la Subdirección General de Museos Estatales, ya la tenemos resuelta. Y con esta interconectividad es lo que desde últimas publicaciones, no tan modernas, un poco más antiguas, ya desde el año 2009, es lo que muchos analistas digitales dicen que ya estamos pasando, que ya no estamos en la sociedad de la información, estamos en la sociedad del conocimiento. Y aquí es donde los catálogos digitales participan. Bueno, ¿es la usabilidad la clave del éxito? Yo lo que le he puesto son los interrogantes. La frase la decía Quijano en el año 2012. Le pongo interrogantes porque la usabilidad es la facilidad con la que se maneja una herramienta, en este caso digital, para poder lograr unos objetivos. De tal manera que en el término de usabilidad entran en juego 2 variables. Una, el usuario digital, el público, el usuario visitante digital, y otra, la finalidad por la que se quiere utilizar o para la que se quiere utilizar esa herramienta digital. Cuando un museo se plantea la visibilidad de sus colecciones en línea, tiene que tener en cuenta siempre estas 2 variables. ¿Cómo podemos conocer estas 2 variables? Bueno, pues no nos lo podemos inventar, tenemos que ir a los datos objetivos, de lo más general a lo más particular. Hay diferentes estudios y encuestas que se han publicado, la verdad es que bastante escasas, pero una de ellas, la más general, que la publica la Fundación Telefónica, por lo que
por su propio interés, evidentemente. Hay un elemento que ya destaca en el año 2015, que se ha publicado recientemente en la encuesta de 2015, y es que ya no tenemos esa brecha generacional que teníamos antes. La brecha generacional quiere decir que a veces hay franjas de edad que no utilizan Internet para su vida diaria o para cuestiones de su vida diaria. Esta brecha generacional, para el caso de España, ya se ha zanjado completamente, ya no existe, y los usuarios de Internet oscilan entre los 10-12 años, si no antes, solo que la encuesta está enfocada a partir de esta edad, hasta los 65 años, con lo cual ya todos los usuarios en esta ratio tan grande utilizamos Internet para nuestra vida diaria. Bueno, he puesto este pantallazo. Esta es la encuesta de hábitos y prácticas culturales de España, a la que también me he dirigido a buscar información sobre esos usuarios digitales, y curiosamente es una encuesta realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es decir, por la Casa. No atiende en absoluto a la utilización de las plataformas digitales para museos. Es decir, encuesta sobre los hábitos de visita a los museos, qué museos se visitan, por quiénes, las motivaciones, pero no atiende en absoluto al espacio digital donde estamos ya operando los museos. Y es algo que me llama bastante la atención porque me parece bastante insólito que no pregunte sobre este tema, así que esta encuesta no la he podido utilizar. Europeana también publicó en el año 2012 cuáles son los usuarios digitales de esta plataforma. Establece cuatro usuarios: el público general, los investigadores, el turista cultural y los estudiantes. Pero déjenme añadir una encuesta que se ha publicado más recientemente. La publica la Tate. Es un estudio sobre los usuarios de su colección, los usuarios digitales de su colección en línea. Es un estudio bastante interesante, aunque evidentemente la Tate no alberga colecciones numismáticas, solo alberga colecciones de arte moderno y contemporáneo, de arte británico, pero los resultados son muy extrapolables a cualquier colección digital. Ellos no hablan de usuarios, no hablan de visitantes, hablan de visitas. La visita intelectual es aquella que busca una finalidad concreta. La visita emotiva o estética busca fundamentalmente inspiración. Estamos hablando de un museo de arte, pero cuidado, porque la numismática y la medallística también forman parte de la estética, de la iconografía o de la historia, ¿no? Esa visita emotiva. Una visita planificada, que es cuando se consulta el catálogo online para preparar la visita que luego se va a realizar. Hablan de una visita social, que yo no lo había tenido en cuenta, y eso que bueno, me considero, entre comillas, joven, que es cuando los usuarios utilizan los recursos de catálogos digitales, catálogos en línea, para buscar tanto información como imágenes que puedan volcar en la web 2.0, es decir, en las redes sociales y en sus blogs. Es otro usuario que está teniendo incidencia ahora mismo. Y yo he añadido una quinta, la visita comercial. ¿Por qué? Pues porque estamos en Europeana, y Europeana insiste en la posibilidad de utilizar el material digitalizado con fines comerciales, por ejemplo, para crear contenidos educativos, para crear documentales, para crear herramientas de diseño, para crear aplicaciones turísticas, para crear juegos, todo eso dentro del punto de vista comercial. Una de las palabras que más aparecen en el estudio que realiza la Tate en 2014 es la investigación. Es decir, la investigación es una de las mayores motivaciones por las que los usuarios consultan o buscan información en los catálogos digitales. Pero hay que entender que esa información no es solo la de un investigador postdoctoral. También esa investigación la realiza un estudiante de secundaria o de bachillerato que tiene que entregar un trabajo en la escuela, ¿no? Por lo tanto, nuestra responsabilidad como museos con colecciones es crear contenidos para tanto esos múltiples usuarios como esas múltiples necesidades. Hay un aporte muy importante, que es el que más quiero resaltar del estudio de la Tate, donde especifica o aclara que los usuarios con altos conocimientos en la materia que están consultando demandan información muy detallada, mientras que los usuarios con conocimientos más generales sobre lo que están consultando, lo que requieren es más ayuda
durante el proceso de búsqueda en ese catálogo online y mayor facilidad de comprensión de los contenidos, con lo cual se nos multiplica muchísimo más las necesidades. Por lo tanto, realmente la usabilidad es la clave del éxito. Bueno, pues también lo es la utilidad, es decir, que las colecciones tengan un contenido que sea útil para esos diferentes usuarios. En términos económicos y en términos operativos, nosotros no podemos trabajar en múltiples o en diferentes catálogos online para satisfacer a todos esos públicos y a todas esas necesidades. No es operativo. Necesitamos trabajar directamente sobre una única base, una única herramienta que pueda, sus contenidos, dar respuesta a todas esas necesidades. Eso es lo que hace Domus y lo que intentamos hacer con nuestros catálogos generales, con Ceres, Hispana, Europeana, etcétera, etcétera. Para entender por qué para nosotros no es útil tener diferentes catálogos, está Google Art, el proyecto de Google Art. Muy ambicioso, surgió como un gran escenario en donde recoger las mejores obras de todos los museos. Ahora participamos los 16 de la subdirección, pero somos unos 150. ¿Qué ocurre? Que todos los años Google Art se pone en contacto con nosotros para que sigamos alimentando su catálogo, nuestra visibilidad, nuestras colecciones en Google Art. ¿Qué ocurre? Que tenemos en su propio gestor de contenidos que incluir tanto las imágenes como los textos, con lo cual es un doble trabajo para nosotros. ¿Qué hacemos? Pues lo dejamos aparcado. O nos dedicamos a nuestros catálogos online, a nuestro catálogo general y Ceres, o nos dedicamos a otras plataformas. Eso es un poco de lo que hablaba de utilidad. Respecto al Museo Cerralbo, bueno, pues antes de hablar, o en primer lugar, si tenemos que hablar de los catálogos que tenemos en línea, me tengo que remontar al 2006, cuando surgió por primera vez, cuando se publicó por primera vez la página del Museo Cerralbo en Internet, que fue la primera página de museos estatales que se publicó en Internet. En esta, en nuestro tercer menú, en nuestro tercer apartado relacionado con la colección, tenemos lo que denominamos en 2006 una galería de imágenes, y en ella tenemos una representación de las diferentes o de las colecciones más destacadas del museo, con una introducción. Aquí he puesto simplemente el primer párrafo, continúa para abajo, una introducción a cada una de esas colecciones, y luego una selección de piezas que se realizó en 2005 en relación con las piezas que en ese momento estaban expuestas, que ahora no son las que se exponen, pero no viene al caso. Y dentro de cada una de las piezas seleccionadas está lo que es la ficha técnica y después una descripción o una introducción textual a la misma, ¿no? a la pieza. Bueno, desde luego no trabaja en metadatos, no es interactivo, no es dinámico, es una web 1.0, o sea, vas a la información y directamente te la da, no puedes consultar, no puedes solicitar información nada más que la que pinchas ahí. Pero lo traigo a colación porque, curiosamente, si miramos las estadísticas de tráfico en Internet, es la tercera página más consultada de nuestra página web, en donde están los catálogos online, pero no obstante es la tercera página más visitada después de información de apertura de horarios, lógicamente, y de la historia de la Casa Museo. Y está muy por delante de los usuarios que entran a los catálogos en línea o al catálogo online que tenemos en nuestra página web. Con lo cual, a mí me hace pensar muchísimas cosas y, sobre todo, me hace pensar en ese público y en esa utilidad, porque estamos trabajando para diferentes usuarios. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros en el catálogo general del museo, en el catálogo online, ¿no? Que luego tiene su representación en Ceres y tiene su representación en Europeana? Pues lo hacemos, como ya nuestra compañera, como Paloma lo ha explicado antes, a través de la plataforma Ceres. Ceres tiene cosas positivas y cosas que a lo mejor se podían mejorar. Una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta es fundamentalmente en el campo de descripción. Domus te permite realizar una descripción o consignar una descripción a nivel interno, solo para los profesionales que trabajamos en el museo, y después otras descripciones. Una descripción web, que es la que se va a ver en el catálogo general, Ceres y Europeana, bueno, y Ceres, Hispana y Europeana, y
otras descripciones diferentes que se utilizan cuando esa misma pieza va a formar parte de otros catálogos temáticos que también cogen toda la información de Domus. Por lo tanto, trabajamos con diferentes niveles en cuanto a descripción. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el Museo Cerralbo? Bueno, pues lo que hemos hecho es que tanto la descripción que aparece a nivel interno como la descripción que luego vamos a ver cuando se publica esta ficha, que en este caso, es exactamente la misma. De esta manera, somos conscientes de que no estamos trabajando para todos los usuarios o para todos los públicos, es decir, que la teoría es una cosa y la práctica es otra. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque nos hemos marcado una meta fundamentalmente, que es la mayor visibilidad de las colecciones. Es decir, que la mayor parte intentar dar visibilidad a todas las colecciones precisamente para que entren a formar parte de todas esas otras estrategias de difusión y de esas otras investigaciones externas. Y por lo tanto no podemos centrarnos en dar más información para atender a esos otros usuarios. Es una carencia que, desde luego, en un futuro, ojalá fuera en un futuro inmediato, pudiéramos solventar. Otra de las características que quiero resaltar de Domus es que tenemos la posibilidad de incorporar alfabetos, de trabajar con alfabetos que no son los nuestros, ¿no? En este caso, por ejemplo, el griego, pero que esto no se puede hacer a través del campo de descripción, sino que lo que tenemos que hacer a través del campo de inscripciones o de firmas marcas, en este caso de inscripciones. Estamos volcando todas las leyendas que aparecen en griego, pero por el contrario, cuando pasamos a nuestro catálogo general, esta inscripción, esta grafía en griego no aparece reflejada, se pierde. De esa manera nos vemos un poco forzados a poner la traslación en nuestro propio alfabeto y luego la traducción. Esto es un poco la estadística de en 2010, cuando apareció por primera vez nuestro catálogo en línea, pues ahí intentamos dar todo el empujón que pudimos. Incorporamos aquí las piezas, las monedas y las medallas que ya incorporamos en ese primer catálogo que salió en 2008 de las colecciones iberoamericanas, para el cual catalogamos y fotografiamos toda la colección de países iberoamericanos, más la moneda colonial española y portuguesa. Y en 2016, al día de hoy, hay visibles 1.139 registros, o sea, 1.139 piezas de esta colección numismática. Están preparadas para ser visibles web 1.224 y seguimos trabajando en ello, con lo cual, si hay otro backup o otros backups a lo largo del 2016, pues terminaremos el año con una cifra superior. ¿Esto qué supone? Pues solo el 5% de la colección, es decir, ahora mismo visible web solo está el 5%. En proyectos terminados, como decía, el de las colecciones iberoamericanas, y ahora mismo lo que estamos trabajando es para terminar de catalogar la moneda griega antigua y contemporánea, y también estamos trabajando paralelamente en la moneda hispánica antigua. La primera parte, la primera emisión que terminemos, pues es aquella en la que pediremos a la Subdirección General de Museos Estatales poderla traspasar a un catálogo temático para que tenga su reconocimiento y su visibilidad. Este sería un poco la catalogación. Nosotros, para la catalogación, seguimos el diccionario de numismática de las compañeras de la casa, por supuesto. Además, es un diccionario que salió en 2010 y que recuerdo que para poder catalogar estas piezas os pedimos que nos pasarais extranjis la chuletilla para luego no tener que volver a deshacer lo que catalogábamos, con lo cual tuvimos la oportunidad de poder tenerlo para que así salir las colecciones en condiciones y no tener que luego estar retocando. Pero hablando de este retoque, decir que si de una forma continuada seguimos catalogando las colecciones para hacerlas visibles en línea, a su vez tenemos que ir para atrás y tenemos que estar continuamente depurando y corrigiendo continuamente campos del tesauro. Fundamentalmente, aquellos que tienen que ver con emisor y aquellos que tienen, fundamentalmente, entre otros, luego a veces ocurre con más, el contexto cultural o estilo. Bueno, en nuestro caso, contexto cultural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en nuestro catálogo general, nuestro catálogo particular, no pasa nada. Pero cuando vamos a CERES, los diferentes museos que integran o que forman parte de CERES, el emisor lo ponen hacen referencia al emisor de una manera distinta o hacen referencia al contexto cultural, por ejemplo, de formas diferentes, cuando lo que
que queremos decir lo mismo, con lo cual la utilidad de esos tesauros cuando se hacen las búsquedas desde CERES lo que hace es complicar. Tenemos que aprender todos los museos, los casi 100 museos que estamos ahora mismo en CERES, a cumplir con la misma forma de nombrar los diferentes campos, el contenido de los diferentes campos. ¿Qué tenemos además en línea? Los catálogos temáticos, de los que hablaba también Paloma. Esto todo lo podemos hacer por lo que decía antes. Utilizamos el sistema informático Domus, a partir del cual se capturan todos estos campos. Es decir, que no estamos trabajando, aunque visualmente sean diferentes catálogos, para nosotros el trabajo lo realizamos desde un mismo catálogo y con un mismo trabajo. Pero los catálogos temáticos, tanto en los que hemos participado con colecciones numismáticas, que son Patrimonio en Femenino, o el de las colecciones portuguesas en los museos españoles, nos permiten la oportunidad de, junto con la descripción estricta que hacemos de la moneda o la medalla, poder incluir esa otra información adicional que esos otros usuarios también demandan, pero siempre teniendo en cuenta la temática del catálogo. Las imágenes, el estudio del que os hablaba antes de la Tate, también habla de la importancia de las imágenes y que incluso un elemento para realizar una búsqueda determinada es que tenga imágenes colgadas en línea o no. Esto nos ocurre también a nosotros. Cuando trabajamos con otros catálogos, por ejemplo, los catálogos numismáticos, también pinchamos la pantallita de que tengan esa imagen para poder referenciar, ¿no? En cuanto a las imágenes, bueno, pues vamos un poco más adelantados. Tenemos fotografiadas 6.607 piezas, lo que supone un 26% de la colección. Ahora mismo vamos a sacar todas estas imágenes, que son las que corresponden a esas 1.224 piezas por anverso y reverso, pero tenemos preparadas todas estas imágenes para poder catalogarlas y sacarlas en línea. Bueno, supone un 26% de toda la colección, con lo cual en realidad también nos queda bastante trabajo por hacer. Para terminar ya, decir un poco que el problema de las TIC también nos plantean bastantes retos de cara a los profesionales de los museos. Hay una palabra que César Carreras utiliza, que es la de híbridos, es decir, él refiere a que nos tenemos que hacer híbridos en cuanto a que tenemos que seguir trabajando en nuestras competencias tradicionales, pero también tenemos que saber combinar este trabajo con las nuevas competencias que surgen, con las nuevas tecnologías y con los entornos digitales. Y en este sentido, los trabajos actuales en cuanto a catálogos en línea, catálogos que siempre pertenecientes a catálogos semánticos, están trabajando con la cocreación. ¿Qué es la cocreación? Bueno, pues es cuando el usuario visitante digital deja de ser activo, deja de ser un individuo pasivo, es decir, recibe, aunque busca información, pero recibe la información que nosotros consignamos, lo convertimos en una persona, en un partícipe activo de la producción cultural. ¿Qué catálogos reflejan esta cocreación? Bueno, pues Google Art Project sí tiene esta cocreación, y la cocreación también la encontramos en el catálogo semántico que recientemente ha publicado el Museo del Prado, y que en el apartado de Mi Prado lo que se trata es de que los usuarios digitales creen su propio recorrido o creen su propia exposición a través de las piezas que encuentran en ese catálogo. En este caso, un usuario que se hace llamar Miguel Ángel, ya sabemos que en estas cosas de Internet te puedes llamar de otra manera, pues ha creado una muestra, un itinerario, un recorrido sobre moneda y medalla. De aquí, para que veamos todos la importancia o lo involucrado que está la numismática en nuestros días, que hasta el propio Museo del Prado tiene un recorrido de numismática. Y entonces, mi pregunta es, ¿llegaremos en algún día con nuestros catálogos, ¿no?, a crear esta relación con el usuario digital? Bueno, pues tenemos tanto que hacer que realmente dejo la pregunta ahí y yo no me la quiero ni contestar. Muchísimas gracias.